¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con nuestra serie. El tema de hoy se llama Carácter bajo fuego. Hemos hablado muchas cosas sobre el carácter. Qué importante es trabajar con nuestro carácter. Hace 2 semanas vimos lo que era temperamento y lo que era el carácter. Y la suma de estos dos es nuestra personalidad. El temperamento es algo con lo que nacemos. Nacemos simplemente. ¿Sí? Ahorita presentamos a Isa, 3 meses de nacida. ¿Sí? Y luego a veces me dicen por teléfono, no, de repente se enoja. Y uno dice, ¿quién la enseñó? ¿Quién la enseñó? ¿Por qué un bebé se enoja? Ella no sabe ni que estamos en pandemia. ¿Por qué un bebé se enoja? ¿O por qué un bebé puede ser muy alegre? ¿O por qué un bebé puede ser muy llorón? ¿Por qué? Por su temperamento. Así es. Muchas de las cosas que tú eres y haces es porque así es tu temperamento. Así es. Pero en un bebé, su temperamento se puede salir de control si no se le enseña. Y entonces se puede volver un tormento. Un bebé puede ser un tormento tan pequeñito, pero puede arruinar la salud mental de sus padres. Porque un bebé es puro temperamento. Pero a veces dicen, tiene carácter fuerte. No, todavía no tiene carácter. Todavía no. Es temperamento, eso es lo que brota. Carácter es muy diferente. Temperamento, con eso nacimos y gran parte de nuestro temperamento es heredado. ¿Sí? Así somos. Pero el carácter se va formando con todo lo que vamos aprendiendo. Todo lo que nos enseñan y lo que no nos enseñan. Todo eso forma el carácter, porque sabes, hay padres que sí todo el tiempo están enseñando y están formando, pero hay padres que con su omisión mal enseñan a sus hijos. Cuando dejan de hacer, cuando dejan de enseñar, cuando dejan de llamar la atención, cuando dejan de explicar cosas. Y entonces nuestro carácter se va formando de toda la información que vamos recibiendo. Nuestro carácter se forma por lo que nos enseñan nuestros padres en nuestra infancia, por las caricaturas que nos pusieron. Nuestro carácter se forma por lo que nos enseñan respecto a Dios. El carácter se forma también por lo que nos dice nuestro entorno social, la familia, la colonia donde vivo. Va formando mi carácter. El carácter se va formando también por las series que ves en Netflix. No estoy diciendo que Netflix sea malo, hay de todo. ¿Sí? La música que escuchas forma tu carácter. La palabra de Dios forma tu carácter. Y somos resultado, nuestro carácter es resultado de todo eso. Todo eso, de qué nos estamos alimentando, qué es lo que más pensamos y vemos durante el día, eso nos va alimentando y eso nos forma y nos puede hacer muy duros o muy permisivos con respecto a nuestro temperamento. Pero hay una verdad. Veíamos hace 2 semanas, puse yo una figura de un caballo y un jinete. Y el caballo es el temperamento, y si hay un mal jinete o un mal carácter, el temperamento hace lo que se le pega la gana. El temperamento es capaz de destruir vidas. El temperamento también es capaz de bendecir vidas. Un temperamento fuera de control es muy peligroso. Mira, es como el agua. El agua es buena, pero no si está hirviendo y te la arrojan, te la avientan en la cara. O el agua helada. Ahí deja de ser buena. Son sustancias, es una sustancia que es muy buena, pero bajo las condiciones adecuadas. Así es nuestra vida. Debemos de aprender que nuestro carácter debe ser fortalecido, y la semana pasada veíamos que
la Biblia es como la vara para el olivo. Si nosotros dejamos que nuestro carácter sea formado por la palabra de Dios, seremos personas que dan mucho fruto. Mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto del que se habla? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, control total. Di conmigo, control total. Esa es la bendición de tener un buen carácter. Control total. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero imagínate ser una persona templada, una persona que puede soportar la presión. ¿Sí? Templar es un proceso que se usa con los metales. Por ejemplo, para hacer una espada, el metal no solo tiene que ser forjado, sino que tiene que pasar por un proceso para ser templado, para que no se rompa, para que resista los golpes, para que cumpla su propósito. Por ejemplo, un cincel, si no es templado, al primer martillazo se va a doblar. Pero un cincel templado se le pone contra un muro y se le pega de un lado y va a recibir golpe de los dos lados y no se dobla. Soporta, es parte del fruto que debemos de dar. En momentos de presión no nos doblamos, en momentos de presión estamos bien, en momentos de presión de nuestra vida sale amor, sale gozo, hay paz, aunque haya situaciones difíciles. ¿Sí? Cuando dije amabilidad, en Reina Valera dice benignidad, pero es amabilidad, pase lo que pase, amable, pase lo que pase, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Pero una persona sin un buen carácter, como viene hoy enojada, viene jetón. No es lo mismo ser trompudo que estar jetón. Trompudo soy yo. Pero hay algunos que no son trompudos, pero sí son muy jetones. Se les va la amabilidad porque su temperamento fluye. Debemos ser cuidadosos. Pónganme en pantalla, por favor, 1 Corintios 10, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Porque a veces creemos que tenemos un carácter que es una chulada, ¿verdad? Pero por las buenas todos somos buenos, por las buenas hasta Hitler era bueno. Sí, por las buenas somos todos preciosos. Pero no te quedes con que no, yo soy muy buena persona. No, cuida no caer. Verso 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Por qué primero habla la palabra de Dios que si creemos estar bien, nos fijemos de no caer y luego nos habla de tentaciones? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Podemos estar bien. Y dice, cuídate, porque en cualquier momento puede salir lo peor de ti. Lo peor de ti puede salir en un instante, y de mí, en un instante. Hay cosas que suceden y normalmente es nuestro temperamento quien quiere brotar. Ahora, no estoy diciendo que todo lo del temperamento sea malo. Lo que estoy diciendo es que si no tiene control el temperamento es fatal. Es fatal, tiene fortalezas, pero las fortalezas brillan con un buen carácter. Porque las 4 formas o 4 tipos, 4 temperamentos que vimos hace 2 semanas, bajo un buen carácter, la persona se convierte en una gran bendición. Y tú puedes ser una gran bendición. Es más, tu misión en esta tierra no solo es ser bendecido por Dios, sino ser un canal de bendición. Un canal. Mira, estos cables que se usan para los micrófonos, el cable ahí
no nos sirve de nada, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando está conectado allá a la mezcladora, cuando está conectado a un micrófono? ¡Qué bendición es! Y ese cable es el canal de bendición. Por ahí viaja la voz y se convierte en una bendición para todos los que estamos aquí. Pero un cable que no está conectado no sirve de nada. Si tú no estás conectado con Dios, si no estás bien conectado allá, no puedes transmitir nada acá. Serías un cable arrumbado, y un cable arrumbado es mugrero, pero un cable bien conectado es una bendición. Nosotros tenemos que ser canales de bendición. Tenemos que ser esas personas que su carácter ha sido forjado y ha sido moldeado por la palabra de Dios. Qué difícil. La semana pasada enseñaba con la vara, ¿verdad? Cómo muchos se acostumbran que bajo ciertas circunstancias se alejan de la vara y entonces se hacen olivos silvestres. Pero Dios no quiere que tú seas un olivo silvestre. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tengas una vida plena. Dios quiere que camines bien, que estés bien. Dios te quiere bendecir. Pero el problema somos nosotros. El problema es que no logramos dominar este temperamento nuestro que sale y nuestro carácter tiene que ser forjado. ¿Quién o qué está formando tu carácter el día de hoy? Es un reto dominarnos. Es un reto. Y yo te predico como dice el apóstol Pablo, no porque ya lo haya logrado. Yo lucho conmigo mismo. Y hay momentos que lo que está adentro quiere brotar. Pero ¿quién te dice no? ¿Quién te dice no te enojes? Sabes, yo me acuerdo cuando era yo un desastre en mi vida, no estaba en Cristo, cuando bebía. Me acuerdo que yo andaba con una serie de personajes, yo también era un personaje, ¿sí? Que cuando la cosa se ponía violenta, no, era un espectáculo, dimos espectáculos por todos lados. Pero había uno en particular que cuando se enojaba, ya no buscaba quién se la hizo. Nadie se le podía poner enfrente. Nadie. Lo querías calmar y el decir cálmate era peor. Y eran espectáculos de andar corriendo calle tras calle para poderlo calmar. Todo un show. Fuera de control totalmente, el temperamento fluyendo. Y me acuerdo nosotros que éramos súper conocidos, nos parábamos enfrente de él y nos decía, hazte un lado porque a ti también te toca. No había control. Al día siguiente, sobrio, ¿sí? Normalmente cuando eso pasaba, llegaba temprano a verme y decía, perdóname. ¿Cuál perdóname? Muchas veces lo llevé a su casa en calidad de bulto. Llegué, me confieso, llegué a ponerlo recargado en la puerta, así, y tocaba el timbre y desde un árbol veía que cuando abrían la puerta, ¡pah! Yo decía, si algo le pasa ahí lo curan. Esa clase de espectáculos es por personas sin carácter. Sin carácter. El esposo que pierde el control, la esposa que pierde el control, gente sin carácter que quiere vivir por su temperamento. ¿Quién forma tu carácter? Medítalo, no simplemente digas, pues Dios, ¿será verdad? ¿Será verdad? El carácter es formado, te decía hace un rato, por toda la información que recibimos. Es necesario que seamos protegidos por la palabra de Dios. Es necesario que seamos protegidos. Mira, la obra del diablo es muy especial en el sentido de que él lo único que hace es provocar nuestro temperamento. De esto hablé la semana pasada. Mira, imagina que tu temperamento es agua, ya sea muy caliente o muy fría. ¿Alguien agarra el agua así? Caliente, helada. ¿Verdad que no?
¿Qué necesitamos para un buen cafecito? Agua hirviendo, pero una buena taza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el agua hirviendo no nos la dan si vamos a un convivio, cuando había convivios? ¿Por qué no nos la daban en un vaso desechable de plástico? ¿Por qué no la daban en un vaso de unicel? Porque tiene un trato especial. ¿Sabes? Tu carácter es esa protección. Tu carácter es una protección para eso tan caliente o tan frío que hay dentro de ti. Si no hay carácter, no hay protección, y cuidado con los que te rodeen y cuidado contigo. Dios puso en nosotros emociones. Dios las puso. Hay emociones primarias, secundarias, pero hay emociones que son como muy básicas, muy básicas. Por ejemplo, el enojo, ¿verdad? Pero también está la alegría, el amor. Son emociones básicas, todos las tenemos y son buenas, pero cualquiera de ellas fuera de control puede generar un caos en nuestra vida y en nuestra familia. Todo tiene que tener un control. Muchas personas se enamoraron y dijeron, me quiero casar, rápido. Y después de un tiempo dicen, ¿por qué me casé? ¿Por qué no me di cuenta cómo era? ¿Por qué no supe? Porque estabas enamorado. Estabas enamorado y la etapa de enamoramiento nos deja ciegos. La etapa de enamoramiento no nos permite tomar buenas decisiones. Se habla de alrededor de 2 años y medio, en donde estamos tan enamorados que no sabemos, no vemos los defectos de la persona de la cual nos enamoramos. Y entonces, cuando se casan en esa etapa así pronto, de esos que se enamoran, dicen, no, en 3 meses nos casamos. Cuidado, es peligroso. No estoy diciendo que siempre sea malo, es peligroso. A veces por misericordia de Dios le pegaron y tienen una buena pareja. Pero la mayoría de las veces cuando abren los ojos, cuando pasa la etapa de enamoramiento y entonces pasan a la etapa del amor, ¿sí? La etapa del amor es donde uno ve a la persona, la ve con amor, pero acepta sus defectos. Esa etapa es mejor. Pero cuando se desborda una de las emociones es muy peligroso, muy peligroso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1, nos hablaba de esto un poco Paco, pero Santiago 1, versículo 14, desde el 12, perdón. Santiago 1, 12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sí? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Dios bendice. Ahora, ahí hay un ingrediente llamado paciencia, soportar las tentaciones. Dios quiere bendecirte y el diablo quiere poner a prueba tu temperamento y tu carácter. Y Dios quiere bendecirte y al decir Dios, te voy a bendecir si soportas con paciencia, o sea que aguantas ese tiempo de dificultad, aguantas esa situación difícil sin violar la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. Dios bendice a esas personas, pero si el temperamento se te sale sin control, no esperes la bendición. Con paciencia, o sea, puede durar. Versículo 13, por favor. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Sí? Ponme ese versículo 14 en NBI, por favor. Dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios
malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Sí? Nuestros propios malos deseos que vienen desde el temperamento. Esos deseos. Por temperamento hay hombres que se sienten Romeo, ¿verdad? Romeitos los llamo yo. Muchacha que ven, muchacha que ahí andan. ¿Sí? Ya los quisiera uno de decanes, ¿verdad? Para que le dieran la bienvenida a todas. ¿Verdad? Bien enamorados y una y otra, y también hay mujeres, ¿sí? Muy enamoradizas, pero por su temperamento. Chamaco que ven, hay chicas que no pueden estar sin novio, ¿sí? Y terminan con uno y ya viene el otro, y ya viene el otro, y ya viene el otro. Déjame decirte, no son malas personas, solo no controlan su temperamento. No lo controlan. Así como el chismoso no puede controlar. No lo puede controlar. Mira, en los chismosos, cualquier cosa que se diga es motivo para chisme. Te voy a poner un ejemplo y algo con lo que hemos batallado los pastores ahora con la pandemia. El Señor nos muestra cuando alguien empieza a ser muy, muy susceptible porque la enfermedad lo puede estar rondando. Y entonces hacemos una llamada, digamos que le hablo a Becky. Oye Becky, cuídate Becky, por favor, no tengas reuniones, ¿sí? No tengas reuniones. Y entonces cuando cuelga Becky, si Becky tuviera problema del chisme, voltearía a ver a Jime, ¿sí? Y le diría, ¿quién le dijo al pastor que tuve una reunión? ¿Qué fue? Su temperamento chismoso cree que hubo un chisme. Los chismosos creen que siempre hubo un chisme. ¡Auch! ¿Quién fue? ¿Quién le dijo al pastor? El pastor y sabe que hubo una reunión. Pero rápido los chismosos buscan quién es el chismoso. Así como los violentos buscan quién lo hizo para que se las pague. Temperamento. El jueves hablaba con los hombres en la reunión de varones sobre la culpabilidad. Cuando uno tiene sentimiento de culpa, cuando uno tiene eso, uno cree en historias de la gente, pero el problema está en el corazón. Y entonces uno empieza a creer que la gente tiene problemas con uno. ¿Sí? Si yo tengo sentimientos de culpabilidad, ¿sí? Y no me saluda, no me saluda Jenny, ¿sí? Entonces lo que pienso es algo tiene contra mí. No, es mi culpabilidad que me hace sentir culpable todo el tiempo. Temperamentos fuera de control. Fuera de control. Y eso, toda esa información que estoy diciendo, la sabe el enemigo. La sabe el diablo. Por eso dice, pónganme otra vez el verso 14 NBI, por favor. No me los quiten, porfa. Estos malos deseos, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo impulsan a hacer el mal, ¿verdad? Y dice verso 15, estos malos deseos son los que nos llevan a pecar. Y el pecado, una vez que domina toda nuestra vida, da como resultado la muerte eterna. Los malos deseos son los que nos llevan a pecar. En NBI, chicos. Los malos deseos nos llevan a pecar. Ese temperamento fuera de control, que nuestro carácter tiene que mantenerlo seguro, nuestro carácter tiene que ponerlo en lugar seguro. Esos malos deseos solo necesitan alguien que los incite. La gente de mi época a lo mejor va a entender. Antes había una caricatura llamada Don Gato y su pandilla, y cuando Don Gato le llegaba el aroma de la pizzería, ¿sí? El Don Gato hasta flotaba, ¿verdad? Y iba guiándose por el aroma. Él tenía un deseo, tenía hambre, y entonces solo necesitaba un poco de olor para que eso se saliera de control y él fuera detrás de eso que le gustaba. Así es esto.
Tenemos deseos en nuestro corazón, hay cosas del temperamento y el diablo solo provoca que nosotros querramos ir. El diablo solo los quiere provocar, el diablo quiere que vayamos, pero son nuestros deseos. No a todos nos tienta de la misma forma, no a todos. El diablo no anda gastando dardos en balde. El diablo durante muchos años, miles de años, ha estado observando al ser humano y sabe con qué te puedes tropezar. Y lo único que te puede salvar es tener un carácter cristocéntrico. Es lo único que te puede salvar. Lo he dicho muchas veces, podemos venir a la iglesia y fingir que somos cristianos, que somos bien portados. Puedo predicar y fingir, puedo dirigir la alabanza y fingir, pero en mi vida real el fruto que esté cosechando es producto de lo que sembré. No hay más, porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Ah, caray, ¿de verdad no sabes? ¿De verdad no sabes? Sí se sabe. Siembra y cosecha. Necesitamos un buen carácter. En medio de tiempos difíciles, cualquier característica de nuestro carácter se puede salir de control. Aquí la lucha es, ¿qué va a salir de mí? ¿Fe o malos deseos? ¿Qué va a salir de mí? ¿Qué sale de ti? Te voy a platicar algo. ¿Sí? Se ha descubierto que cuando se es muy sanguíneo o muy colérico, que son los que se reacciona rápido, ¿sí? Rápido sale algo de nosotros, sale. Y esto lo usan movimientos de diversidad de género para ver si son o no son de su misma creencia. ¿Sí? Y aquí les doy un tip. Si vas por la plaza comercial y tú vas caminando bien tranquilo y hay un montón de espacio para allá y otro espacio para allá, pero el que viene de frente te choca el hombro. ¿Sí? ¿Saben qué significa eso? Para ver si eres de su mismo pensar. Y sanguíneos y coléricos luego ¿qué? Y te sonríe y te cierra el ojo. Y a lo mejor sale lo que tú creías que no. ¿Sí? Ya muchos están, caray, estoy bien galán. Esa es una acción, ¿por qué? Porque si te provoco, va a salir lo que hay. No puede salir otra cosa, sale lo que hay. Qué fuerte. Sale lo que hay. En cualquier área. Y siempre la justificante es que me hacen enojar. No. Discúlpame, no te hicieron enojar. No tienes el carácter para contener tu enojo. Eres un mal recipiente, eres un mal carácter. Yo sé que los enojones ya se están enojando conmigo, pero déjenme, prosigo. Vamos a ver solo algunos, porque este tema podría ser tan amplio y me quedan solo 14, 15 minutos. Y saben, vamos a ver algunas áreas. Por ejemplo, los deseos carnales. Deseos carnales. Y voy a tocar la historia de José, este hombre de un carácter espectacular. José, sabemos que hubo un momento de su vida donde él estuvo en la casa de Potifar. Y estando en la casa de Potifar, ¿sí? José tuvo que enfrentar a un espíritu despiadado. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 39, versículo 6. Dice que Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posiciones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, no se preocupaba excepto en qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, un modelo. Haz de cuenta que lo estás viendo.
Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Está lanzada la vieja. ¿Ah? Comenzó a mirarlo, pero no como, qué bonito, qué guapo está, mira qué fuerte. No, 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 no. Esta se malviajó. Su temperamento tenía un espíritu corruptor. Hay espíritus que lo único que hacen es ir y provocar a ver qué hay en el otro. Esta mujer tenía un espíritu al cual le interesaba José. Le interesaba, pero no creas que al espíritu le gustaba a José porque estaba bien bonito y bien fornido. No, le interesaba sacar lo que ahí había dentro, porque sabes que cada vez que el enemigo logra sacar lo peor de ti y de mí, provoca que deshonremos el nombre de Dios. Eso es lo que provoca. Y el nombre de Dios no debe ser deshonrado por mí, no debe ser deshonrado por mis pasiones y deseos, no debe ser deshonrado por mi lengua, no debe ser deshonrado por mi enojo, no debe ser deshonrado por mi hábito de chisme. No debe ser deshonrado el nombre de Dios. Esta mujer, ve lo que le dijo, ven y acuéstate conmigo. Le ordenó, ella sabía que era la patrona y se lo ordenó. Mira, para aquellos que dicen en el nombre de Romanos 13 y dicen es que tenemos que sujetarnos a las autoridades. No siempre. Si lo que te están pidiendo es pecado, no te debes someter. No te debes someter. Si es pecado, no se somete uno. Sí, suena fuerte. Miren, a veces los papás, y perdón papás, pero a veces se vuelven locos y quieren castigar a los hijos para que no vengan a la iglesia. Eso no es castigo, eso es una espada de muerte. Ya no vayas a la iglesia. ¿Qué haces en la iglesia? Formando su carácter, papá, porque tú no lo has podido formar. Ouch. Ouch. Pero los papás, cuando dicen, no vas a la iglesia, el domingo no vas a ir a la iglesia. Hijo, y yo sé que está ahí en internet. Hijo, tienes que decirle a quién debo de obedecer, a Dios o a ti. Dios dice que vaya a la iglesia. ¡Sas! Y yo sé que los papás dicen, pastor, sí, que el jefe le dice a la secretaria cristiana, le dice, ¿quieres aumento de sueldo? Como porque a lo mejor el jefe es familiar de la esposa de Potifar. Y dice, vente conmigo. No. Pero muchos cristianos, es que es mi autoridad, pastor. No, ¿cuál autoridad? Hay mujeres que dicen, es que mi esposo no quiere que venga a la iglesia. Pues dile al esposo que vas a ir a la iglesia, porque Dios lo ordena. Son niveles de autoridad. Pero sigo, porque si no, no voy a acabar. Y entonces José dice, pero José se negó. Mire, le contestó bien respetuoso, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Fíjate, niveles de autoridad. Ella dio una orden. Y él le dice, ¿sabes qué? Tu esposo, que tiene más autoridad que tú, tu esposo me lo prohibió. Pero hay alguien más grande que tiene más autoridad que tu esposo que dice que no. Así como diciéndole, que te quede claro. Hay autoridades. ¿Qué autoridad rige tu carácter? ¿Qué autoridad? Si la autoridad terrenal no lo ha logrado, siempre estará la celestial. Siempre. Ahora, esta mujer era guapa. Era la Miss Egipto de la época. Y dice que día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Pero cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Y ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo.
Y José se zafó y José sale corriendo, dejó su manto. Imagínate cómo lo agarró la mujer que se quedó con el manto de José. Ella estaba, ese espíritu que había en ella estaba golpeando tan fuerte el carácter de José para que pecara. José era un hombre, José sí le gustaban las mujeres puesto que se casó. José era un hombre hecho y derecho, pero su carácter de José había sido moldeado por las instrucciones de Dios. Por eso dice, ¿cómo habría de hacer yo este grande mal? ¿Cómo? El escudo protector, pero él sabía, si me quedo más tiempo voy a perder. Porque era una y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces tuvo que correr y correr. ¿Por qué? Porque bajo tanta presión, vimos lo que dice Corintios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Dice, ay, se queda otro día con la señora Potifar y andaba perdiendo. Y entonces corrió y le costó ir a la cárcel. Le costó ir a la cárcel, pero su carácter lo protegió. Su carácter formado a lo que en ese tiempo era audible, porque Dios le hablaba a él y a él le había enseñado su papá y le había enseñado su abuelo. Ahora lo tenemos escrito. ¿Qué haces? He ministrado muchas veces a hombres que han adulterado y me salen con la frase, pastor, es que se dio. ¿Qué crees? ¿Se dio o no se dio? Pues sí, por eso adulteró, porque se dio. Porque no hubo carácter de protección. No hubo carácter. Los que han salido del alcoholismo, se necesita carácter para decir no. Un día platicaba con uno de mi equipo que salió del alcohol y le dije, ¿se te antoja todavía después de tantos años? Y dice, a veces sí, pastor. A veces sí. Y se necesita ¿qué? Carácter para mantenerse. Carácter. Salimos de ahí, no podemos andar echando trago para nada. Es peligrosísimo. ¿Sí? Mucho cuidado. Recuerdo un día que andábamos en un centro comercial y estaban dando muestras de chocolates y entonces me dan un chocolate, abro el chocolate y ¡pum! Para adentro. Tenía tequila y sentía así. No es que yo tenga tentaciones por el alcohol, pero sentí un impacto que no sentía hace más de 20 años. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ahorita no paso ni el alcoholímetro. O sea, sentí tal impacto. Hay espíritus que solo quieren sacar lo que hay ahí adentro. Hay espíritus. Por eso Pablo le decía al joven Timoteo, segunda de Timoteo 2:22, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Era un jovencito Timoteo. Pablo le dijo, huye de esos deseos, huye, júntate con gente de fe, gente que te esté diciendo, hey, no hagas eso. Sabes, me acuerdo en una ocasión, estaba yo con algunos siervos de Dios, y entonces hubo una reunión de siervos, y entonces estaba llegando a la alianza una pastora, lo pongo entre comillas, que es como jocosona, así muy jocosona. Y entonces yo decía, no, esta mujer no está bien que esté aquí, no está bien. Y ay, pastor, así saludaba, así, qué gusto me da verte. ¿Sí? Y beso, paz a todos. Dice, no está bien esto, no está bien. Mi esposa se dio cuenta. Y entonces al final de la reunión, yo era presidente en ese tiempo de la alianza y todo el mundo se empezó a ir, yo tenía que quedar a ver todavía algunos asuntos. Y ahí estaba la pastora esta y había otros pastores.
Y entonces con ellos estaba arreglando el asunto y de repente aparece, ay pastores, es que no traje coche, ¿alguno de ustedes me puede llevar? ¿Sí? Y entonces ellos empiezan a pensar en llevarla. Y aparece la salvadora del momento, aparece mi esposa. Y le dice, hermanita, yo le invito el taxi, váyase. Ya saben. Y entonces la corrió, así. ¿Sí? Y entonces se voltea mi esposa con los ojos del Señor Jesucristo, ojos de fuego, y dice, ¿por qué estaban pensando en llevarla? Yo dije, gloria a Dios, yo no era de esos, a mí con esos ojos me mata, dije. ¿Cómo? Y se los trapea a los tres. ¿Qué les pasa? Y los regaña con tal firmeza, que aquellos no dijeron nada. Cuando se fue mi esposa les dije, deben de tener cuidado porque, a ver, en tu juventud fuiste mujeriego, no, pues sí. ¿Y por qué no huiste ahorita? ¿Por qué estabas considerando echar un raid a una mujer tú solo? ¿Por qué? Cuidado, nos hace falta carácter. Esos son sobre deseos carnales, el enojo, para que se terminen de enojar los enojones. ¿Sí? El enojo. ¿Recuerdas a un hombre muy popular en la Biblia, muy popular, llamado Caín? Caín un día le llevó una ofrenda a Dios y Dios no aceptó su ofrenda, pero sí aceptó la ofrenda de su hermano. Y dice Génesis 4, versículo 6, Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? La gente enojada se le nota de aquí al Chedraui, Y dice versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Dios le está diciendo, mira, si no tienes carácter, el enojo te va a controlar. El enojo te va a controlar. ¿Cuál era el pecado? Ese enojo fuera de control. Ten cuidado, estás a nada de que te salgas de control. ¿Qué pasó con Caín? No controló eso porque no tenía carácter. Y Dios lo que le estaba pidiendo era contrólalo, controla ese carácter, controla ese temperamento, contrólalo. Dios nos dio la característica de podernos enojar, pero no para que el enojo nos controle. Efesios 4, verso 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Oyeron, enojones? Que se enojan y después de 4 horas ya se les puede hablar. Estás fuera de control, cero carácter. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ay, pastor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Ay, no sabes. De verdad no sabes, enojón. El enojón tiene al diablo viviendo en su casa. Sí, el enojón ya puso hasta base de taxis ahí. Sí, el diablo está descansando, él dirige. Cualquier cosa le enoja. Debemos controlarlo. Otra emoción que tenemos, la tristeza. Ay, difícil de controlar, ¿verdad? Así como hay unos muy enojones, también hay unos muy tristes, melancólicos, muy tristes, se deprimen fácilmente. ¿Sabes? El rey David tuvo una vida muy difícil, muy difícil. Un día yo hice un ejercicio y pregunté a los que estaban ahí, de los personajes bíblicos, ¿quién te gustaría haber sido? Y uno dijo, David. Y dije, ¿sí sabes lo que dices?
La vida de David fue durísima, dura. Es cierto, un hombre conforme al corazón de Dios, pero qué dura su vida. David fue perseguido por un rey. Sufrió varios intentos de asesinato. Sus hijos lo traicionaron. Algunos de sus hijos murieron por el pecado de sus hermanos. Otros mataron a sus propios hermanos. Imagínate ser papá de una familia así. Cada experiencia que David tuvo nos muestra lo duro que fue su vida. Muy duro. Pero hay un momento cumbre cuando David no controló su temperamento. El más famoso de todos sus pecados, ¿verdad? Cuando el día en que los reyes tenían que ir a la guerra, David se quedó a descansar. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Y David está bien concha, pero bien concha. Se quedó y mandó a su ejército a pelear. Y David está tranquilo. Dice que se levantó por la tarde. ¿Sí? Ya cuando alguien se levanta por la tarde, ya tiene problemas espirituales garrafales. Se levanta, sale a la terraza de su casa. Y entonces, como no tenía nada que hacer, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios, entonces David le echa un ojito al patio del vecino. ¿Sí? Chismoso. Y se encuentra ahí a una mujer que se estaba bañando en el patio. Se estaba bañando. Esa mujer se llamaba Betsabé. Para David fue Betsy con cariño. Y David está echándole un ojo. ¿Sí? Hay hombres que dicen es que la mirada es natural. Sí, pero también puede ser naturalmente perversa. Y David está por acá echando un ojo y pregunta, ¿quién es esta chica? ¿Quién es? Se empieza a informar, su temperamento empieza a brotar. Empieza a brotar. Este David pecó. David adulteró con esta mujer y mandó matar a su esposo. Se convirtió en un asesino y en un adúltero. Y David no fue como muchos de nosotros que cuando fallamos solo hacemos una oración de 3 minutos y queremos que el cielo se abra y que todo cambie y que Dios nos bendiga. David, bajo esta circunstancia, cuando el profeta Natán le dijo a David que él había pecado, David por lo menos escribió 4 salmos de arrepentimiento. El más famoso, el 51. 4 salmos que si tú los lees, dices, wow, qué forma de arrepentirse, qué tipo, qué carácter. Sí falló y tuvo ese mismo carácter para decirle a Dios lo que era. Pero en medio de una situación tan triste, porque la emoción estaba ahí. En medio de esa situación, el Salmo 38, ojalá lo puedas leer en tu casa. El Salmo 38 es tremendo. Miren, en la lista, ahí está, 38:4. Dice, mi corazón se destroza cuando recuerdo esto. Me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, a las alegres canciones de alabanza y agradecimiento y las multitudes en fiesta. Creo que les di mal el texto. Les voy a leer este versículo. Mi culpa pesa sobre mi cabeza, como una enorme carga me estoy hundiendo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido de esa forma? Quiero corregir ese texto ahí. 38, pónganme en otra traducción, pónganme el 1, por favor. Es que ahí sale, tengo yo la PDT, pero ahí está algo mal. Dice David cuando comienza este salmo, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Es como un niño cuando ya lo cacharon y al niño le dices, ven para acá. ¿Y qué hace el niño? No me pegues, papá, no me pegues, mamá, no me pegues. Así estaba David. Así estaba David. No me regañes, no me pegues, no me pegues. Y entonces David cuando comienza a explicar, entonces dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza.
Me siento mal, como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Se sentía triste, se sentía mal. Pero ¿qué pasaba con David? Cuando estés bajo una emoción y te sientas tan triste y te sientas tan mal que no puedes, ¿qué es lo que te dice tu temperamento? ¿Alguien se ha sentido aquí alguna vez tan triste en domingo? ¿Qué dice el temperamento? No vayas a la iglesia. Es lo primero, el temperamento dice, hoy no, hoy te sientes mal, quédate en tu cama, tapadito, descansa, porque te sientes mal. Eso dice el temperamento. Saludos a los que andan por allá. Salmo 42, versículo 11, dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón?, pregunta David en el Salmo 42, 11. Y dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Qué hace? El temperamento dice: quédate en casa. El temperamento dice: te sientes mal. El temperamento te dice: pobrecito. Y el carácter dice: busca a Dios, ve y plántate delante de Dios. El carácter nos dice a nosotros los hombres: hey, fájese sus pantaloncitos y vaya delante de Dios, aunque le tengas que decir: no me regañes, no me disciplines, perdón, me siento culpable. Pero delante de Dios. Delante de Dios. Otra emoción, el miedo. El miedo. ¿Se puede controlar? Difícil, ¿verdad? Todos los que estoy tratando son complicados. Pero el miedo. Cuenta la historia bíblica que un día, por ahí de las 3 de la mañana, los discípulos van en una barca. Hay una tormenta terrible. Y dice la palabra de Dios, Mateo 14, 24, dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas. ¿En qué? Problemas. Y están ahí los discípulos con grandes problemas. Está pasando una situación tremenda. Dice: lejos de tierra firme, ya que habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Fíjate, vino Dios y les dio más miedo. Y entonces dice: llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! ¿Cómo estaban? Llenos de miedo. Fíjate, la tormenta les produjo miedo. Con Jesús se aterrorizaron y ahora ya estaban llenos de miedo. Llegó Jesús y la cosa se puso peor. Para aquellos que dicen: no, si llega Jesús todo se calma. No, al momento se puso peor. Pero ya con Jesús ahí se puso peor la cosa. Y entonces dice que Jesús les habló de inmediato. Y Jesús dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Qué está haciendo Jesús? Está poniéndole la vara al olivo. Jesús está dando instrucciones. La Biblia es un libro de instrucciones que forman el carácter. Contra el miedo es: ten ánimo. Ahí está la receta. Ellos tienen miedo, están aterrorizados, están llenos de miedo. Y Jesús llega y en lugar de decirles: pobrecitos, no, les dijo: hey, no tengan miedo. Instrucción número 1, instrucción número 2, tengan ánimo. Tengan ánimo. Ahí está la vara. No se separen de esto. Y les dice: aquí estoy yo. Eso es suficiente. Pero ahí viene la prueba de fuego. La prueba del carácter, porque aquí en la congregación estamos recibiendo muchas instrucciones, ¿verdad? Deja ahorita que salgas, todo va a ser puesto a prueba. ¿Sí? Aquí Jesús ya les dio la instrucción, dijo: la vara es esta, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. 3 cosas que no debes olvidar si tienes miedo. Y entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué machín.
Este era macho arriesgado, macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho. Este dijo, tú ordena, yo voy. Tú ordena, Señor, tú ordena. Y entonces Jesús le dijo, sí, ven. Y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pedro se baja y comienza a caminar. No dice cuántos pasos dio. Verso 30. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Ojo, ¿cómo estaba antes de que Jesús llegara? Con miedo. Cuando Jesús llegó, se aterrorizó. Ese era su temperamento. Pedro en problemas, su temperamento le brotaba, se aterrorizaba. Ese macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, era muy temperamental. Muy temperamental. Su tendencia era aterrorizarse. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer es, no tengas miedo, no tengas miedo, ten ánimo, aquí estoy yo. ¿Se acuerdan de la lección? Pero cuando él empezó a caminar, a lo mejor iba, primer paso, no tengo miedo, no tengo miedo, tengo ánimo, ahí está Jesús. Y de repente vio la tormenta y glup, 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 glup. Se empezó a hundir porque se le olvidó que Jesús estaba formando su carácter. Se le olvidó la enseñanza. ¿Cuánto tiempo tenía esa enseñanza? 2 minutos, 3 minutos atrás. Algunos esta enseñanza se les va a olvidar en la rampa de salida. Se le olvidó. Algo tan simple. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy contigo. Las 3 cosas se le olvidaron después de unos pasos. Después de unos pasos se le olvidó todo. Y entonces dice que se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y ve lo que dice Jesús. Lo agarró. Pónganme el verso 31. Le dice, ¿tienes tan poca fe? Muchos dirían, oye, ¿por qué Jesús le dice eso? ¿Por qué Jesús? Porque se hundió. El problema no era que se hundiera. Jesús siempre lo iba a tomar. El problema fue que Pedro no creyó en la formación de su carácter, que era, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy contigo. Mientras él creyó eso que Jesús dijo, él caminó. Pero cuando dejamos de creer y de practicar lo que Dios dice, entonces nuestro temperamento ganó. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Por qué lo negó 3 veces? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir por qué lo negó 3 veces? Por miedo. ¿Qué había en el temperamento de Pedro? Miedo. Miedo. Hay una historia sobre el apóstol Pedro que no sé si sea cierta, la he leído en varios libros. No sé si sea cierta, pero dicen que cuando Pedro ya era un anciano, un día Pedro va saliendo de la ciudad de Roma, huyendo porque los cristianos están siendo perseguidos y Pedro va huyendo por su vida y en el camino se encuentra a Jesús. Pedro va de salida de Roma y Jesús viene hacia Roma. Y que entonces Pedro se da cuenta que Jesús está ahí. Y Pedro va y le dice, ¿qué haces, Señor? ¿Qué haces aquí? Y el Señor dice, voy hacia Roma. ¿Pero qué haces? Nos están persiguiendo. Sí, yo voy hacia Roma porque tú no quieres morir por mí. Y que Pedro se entristeció. Y que recordó cuando Jesús le profetizó sobre su muerte. Y entonces Pedro
Le dijo, no, Señor, yo regreso a Roma. Y dice la historia que Pedro fue llevado preso y que por eso es cuando a Pedro lo sentencian a morir por cruz. Él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. A mí crucifíquenme de cabeza. Su temperamento, de repente, siempre, toda su vida, toda la vida nuestra, nuestro temperamento quiere salir y nuestro carácter lo debe contener. ¿Cuánto tiempo dura una enseñanza en tu vida? Salmo 56:3 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Wow. Amados, qué lucha con nuestro temperamento, ¿verdad? Qué lucha. ¿Sabes? A mí me han dicho personas de aquí y de fuera, ¿por qué los aguantas? Un día me dijeron de una familia, ¿por qué los aguantas si no se consagran a Cristo? Que yo no aguanto a nadie. Y me dijeron, no, en otra iglesia ya los hubieran corrido. Y digo, ¿por qué voy a correr a alguien de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué los aguantas? Y le dije, ¿sabes qué? Porque yo tengo las mismas luchas que ellos. Yo no puedo darme baños de santidad y decir, no, hombre, mi temperamento en línea, lo traigo a raya. No. ¿Sí? Quien sabe más de mis luchas es mi esposa. Y claro, a veces el temperamento, y mi esposa me ha escuchado a veces decir, no, eso no lo vamos a hacer, va a ser así, así, así. Y 3 días después decir, no, ¿sabes qué? Era como tú decías. Mi temperamento también quiere brotar. ¿Sí? Y a veces cuando dicen, bueno, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tienes a tal persona dirigiendo? No, pues si está así, y así, y así, y así. Un día le dije a alguien, y tú estás de chismoso. No te puedo subir a ti. Qué fuerte. Qué fuerte. Nos volvemos jueces. En lugar de entender, cada uno de nosotros tiene una lucha. Y la diferencia es que algunos tienen el carácter más fuerte que otros. Ahora no le estoy diciendo a los que no tienen carácter, bravo. No, lo que hoy te digo en el nombre de Jesús es ponte las pilas y no te estés hundiendo porque te olvidaste de lo que el Señor dijo. No te hundas, no te hundas. ¿Qué nos sostiene? La palabra. Y Jesús dice, no te enojes, no dejes que el enojo controle tu vida. Jesús dice, no dejes que la tristeza te domine y te hunda. Jesús dice, huye de tus pasiones juveniles. Y podría yo seguir predicando y hablar del chisme, hablar, por ejemplo, de la mentira, de la difamación. Podría hablar de las tendencias a que siempre querer tener novio o novia. Podría hablar tantos temas. Sí, ¿sabes? Hay una verdad detrás de todo este mensaje. Para cada problema de tu temperamento hay una enseñanza bíblica para controlarlo. Hay una enseñanza bíblica. Y ahí es donde tenemos que ir a la cruz, dice la palabra de Dios. Ve a la cruz, lleva tu temperamento y clávalo en la cruz. Llévalo ahí. Pero es que me quiero enojar. Pero por mi causa o por tu causa vamos a deshonrar el nombre de Dios. Cada vez que hablen mal de ti, hablan mal de Jesús. Cada vez que hablen mal o le hagan daño a un cristiano, le hacen daño a Jesús. Jesús, cuando tumbó a Saulo de Tarso, le dijo, ¿por qué me persigues?
Yo te pregunto, ¿cuándo Saulo de Tarso persiguió a Jesús? Físicamente nunca. Pero sí persiguió cristianos. Si te persigo a ti, Sergio, te persigo a Arturo, persigo a Jesús. Porque Jesús ya está ahí adentro. ¿Sí? Pero si por nuestra causa, ahora pongo el ejemplo conmigo, ya puse el bueno para allá y el malo para acá. Si yo hago algo, un pecado, por el cual me van a acusar, ¿sí? Yo deshonro a mi Dios, al cual digo amar. ¿Tú te imaginas el chisme que se armó cuando David pecó con Betsabé? Sus propios soldados hablaban de él. Las mujeres, las esposas de David hablaban mal de él. Todos hablaron mal de él. Y David, lee cuidadosamente los Salmos 51, 38, léelos. Y verás cuál era su dolor. Su dolor era haber deshonrado a Dios. No deshonres a Dios. Cuida tu carácter. Y termino con esto. Ahora sí termino. Ya se enojó la bebé. Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, 6 dice que Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Un orgulloso es alguien que vive por su temperamento. No acepta el gobierno de nadie. Así soy y qué. Así pienso. Así se hace, así funciona. Sabes, yo he visto en mi vida pastoral que la gente más obediente, he visto cómo Dios los bendice. Y hemos tenido matrimonios a los que los instruimos en todo, a tal grado de que podemos decirles: no hagas esto o haz esto, y no tienen problemas. No tienen problemas en su matrimonio. Pero hay otros matrimonios que resisten todo tipo de enseñanza que se les quiera dar. Sería tan fácil la consejería matrimonial, sería tan sencillo como viene el matrimonio, a ver cuál es el problema. No, el problema es este y este y este. Ok. Como cuando vamos al doctor. Esto dice la Biblia y esto vas a hacer. ¿Sale? Perfecto. Nos vemos. Adiós. Y la oración, pastor, y la oración y la administración y el sentir bonito. No. ¿Quieren acabar por el problema? Hazlo así. Jesús prácticamente le dijo a Pedro: mira, si no te quieres hundir, necesitas no tener miedo, tener ánimo y saber que yo estoy contigo. Y se le olvidó al Pedro. Pero ¿verdad que así debería ser la consejería? Pastor, es que tengo problemas financieros. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿10 más? No. Pero el día de hoy, si yo le pregunto a alguien 10 más, no, ¿qué le pasa a ese pastor? Se quiere hacer rico. Y ya sabes, en internet nos hacen pedazos. Dicen que cuánto pastor millonario, yo no los encuentro. Ya a la gente sin carácter no le puedo preguntar 10 más, porque ¡ah, qué bárbaro! Cuando sería tan fácil, 10 más, ofrendas. ¿Diste primicias? Sencillo. No, es que ninguna, no, pues tú no te quejes. Pues así te va. Y cada situación, imagínate, papá, si tu hijo que te da lata vinieras conmigo, con el pastor, y a ver, es bien latoso, sí, ok, vamos a formar su carácter. Y el hijo dice: no, es que a mí no me gusta que me ordenen. Y leerle la Biblia: hijos,
Obedezcan a sus padres porque es justo. Eso te lo vas a aprender, hijito. ¿Sale? Porque es justo, porque Dios lo dice. No lo dice tu papá, lo dice Dios. Ok. Y que el hijo creciera así. Yo sé que muchos papás en su corazón están diciendo amén, amén. Pero también podría venir un adolescente a decir: oye, pastor, es que mi mamá o mi papá se vuelven locos y cuando me regañan, a ver, tráeme a tu papá, a tu mamá. Los temperamentos llevan a decir: no, se me va a armar, cuando debería ser fácil. A ver, papá, ven para acá, déjame, te voy a leer una escritura. La Biblia dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo regañas a tu hijo? Ay, pastor, es que no lo conoces, parece el diablo. Pues libéralo y enséñale con el ejemplo, porque el diablo se metió en ti. Ay. Cuántas cosas. El evangelio sería tan libre, tan fácil. Y dirás: y bueno, pastor, ¿por qué todo tendría que ir contigo? Seguimos con la vara en el olivo. Porque la Biblia dice: obedezcan a sus pastores. Qué fácil sería la vida. Pero el temperamento dice: yo obedecer a ese viejo. Así me dijeron por muchos años. Ahora sí ya estoy viejo. Yo obedecer a ese viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no somos libres? ¿Qué no Jesús nos hizo libres? ¿Conocen el monumento de la maquinita? Qué bonita locomotora, ¿verdad? Esa locomotora es libre. Ya no trabaja en ferrocarriles nacionales, ya no trabaja. Es libre. Pero un ferrocarril fuera de su vía no sirve para nada. Nuestra libertad tiene una vía llamada palabra de Dios y que nos lleva a todos los lugares donde haya vía, y en el cielo sí hay. ¿De qué me sirve una locomotora en la autopista Acapulco? De nada. Ponte de pie, por favor. Sé que hace calor, por eso yo también me vine muy fresco. Creo que dentro de 8 días es cambio de horario, ¿no? Entonces, en teoría, este calor ya no nos va a tocar. En teoría, no lo prometo. Amados, el evangelio es sencillo. Si lo dejo formar mi carácter. Todavía va a haber más sobre carácter. Pero no sé hasta el día de hoy, después de 3 mensajes, si creas que tu carácter es bueno, es malo, es firme, débil o no lo hay. Pero yo le pido a Dios que te dejes formar. Tú puedes actuar a ser cristiano, pero ante la tentación se sabrá si lo eres o no. Se sabrá qué tanto puedes controlarte a ti. Si yo no me puedo controlar a mí, no puedo controlar a mi esposa, no puedo controlar a mis hijos. Y me voy a poner bíblico para que no me juzguen. En lugar de controlar, gobernar. Ay, pastor, ¿tú gobiernas? Sí. Y para ser pastor, ¿sabes? Para ser pastor, la Biblia dice que el hombre debe gobernar bien su casa. Tiene que tener carácter. Un pastor debe ser alguien que sabe gobernar. A veces les he dicho aquí, la semana pasada decía sobre ese hombre que me dijo que le pegó a su esposa. Sí pasó por mi mente, dije: ¿dónde hay un palo ahorita? A veces dan ganas de dar cachetadas santas,
Sí. Ay, pastor. Sí. Un día supe de una mujer que la habían abusado de ella. ¿Crees que no dan ganas? Sí. Pero el temperamento ahí influye y el carácter viene y somete. Yo veo a veces a jóvenes y no tan jóvenes que dicen: tengo un llamado para ser pastor. Comienza por gobernar. Pastorea esta oveja, ¿verdad? Pastoreate tú. Si no, bíblicamente no podrías llegar a ser un pastor. Y hay muchos, porque luego no se crean esos cuentos. Es que Dios me dijo que plante una iglesia. No es así. No es así. Un día un profeta le dijo a un hombre que se acercó en una reunión de pastores, se acercó y le dijo: quiero que ore por mí. Quiero que ore por mí, porque el Señor puso en mi corazón que sembráramos una iglesia, que comenzáramos. Y él le dijo: ¿puso en tu corazón? Dijo: sí. ¿Y gobiernas en tu casa? Sí. ¿Y gobiernas a tu esposa? Y se quedó callado. Y como el joven rico, se fue triste. Yo le dije a este amigo profeta: ¿cómo supiste? Dice: no, yo nada más pregunté. ¿Cómo supiste? Y dice: es que yo vi cómo le habló su esposa. No tiene carácter para ser pastor. Quiero orar por tu carácter. Y quiero que ores aceptando lo que la Biblia dice. Que digas: Dios, a partir de hoy, forma mi carácter con tu verdad. Forma mi carácter con tu verdad. Que no haga las cosas por mi temperamento, sino por tu verdad. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo se esté moviendo en completa libertad. Mi Dios, en el nombre de Jesús, todos necesitamos ayuda con nuestro carácter. Cada uno de nosotros tiene que vencer eso. Cada uno de nosotros. Padre, pon tu palabra como vara en el olivo. Y te pido que tus hijos den frutos de justicia, frutos dignos de arrepentimiento, frutos llenos de amor, pero sobre todo el fruto del Espíritu Santo. Mi Dios, que en sus vidas comience a fluir el amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Y en el nombre de Jesús, este temperamento sea sujeto a tu palabra. Y entonces de nuestro temperamento veremos todas las cosas buenas, todas las fortalezas que nos muestre nuestra forma de ser. Y que hagas que cada uno, Señor, encuentre la felicidad de tu reino. Que encontremos tu reino, porque tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que vivamos de esa forma como siervos de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.